Hola, en este video junto a mis compañeras Angelia Arrieta, Yaira Beleño y mi persona Kiara Cabarcas hablaremos sobre la biografía de Julio Enrique Blanco. Julio Enrique Blanco nació en Barranquilla, Colombia, el 17 de mayo de 1890. Sus padres fueron Pedro Blanco Soto y Martina de la Rosa, descendientes de criollos españoles y oriundos de la comercialmente importante y culta ciudad de Mompox, cuna de intelectuales y próceres de la independencia de Colombia. Blanco fue una inteligencia superior desarrollada autodidácticamente basada en una vida de estudio reflexiva, racional e inteligente. Desde muy pequeño, Blanco comenzó a leer a Víctor Hugo, Lamartine y Alejandro Damas. Gracias a su fascinación por la lectura y el aprendizaje, Blanco amplió su conocimiento con autores como Goethe, Hetschel, Paul Janet, Schopenhauer y otros autores, abordando temas como la literatura, la ciencia, la filosofía y la metafísica. Con la gramática de Caro y Cuervo, comienza el estudio del latín y el griego con el fin de comprender aún más a los filósofos y el estudio de la ciencia. También empieza a interesarse en la astronomía, y es aquí, durante las noches estrelladas de Barranquilla, que se inicia su especial interés por Kant y Schopenhauer. Siguiendo con la biografía de Julio Enrique Blanco, hablaremos sobre su primer viaje a Nueva York. A sus 17 años viaja a Nueva York desde Puerto Colombia siguiendo la ruta marítima existente, acompañado de su familia por razón de la actividad política de su padre que le obliga a exiliarse por un tiempo. Contrasta que era más fácil y rápido llegar hasta esa lejana ciudad de Norteamérica que a la propia capital colombiana, Bogotá. Una vez allí, perfecciona su inglés y se interesa por Franklin, Poe, Shakespeare, Darwin y otros, sumando así lo científico con lo humanístico. Perfecciona su inglés con el texto de Ollendorff y el diccionario Appleton. Adquiriendo, según su propia afirmación, fue fundamental para adquirir el vocabulario que le permitiera leer a los clásicos ingleses en su integridad. Simultáneamente, y gracias a las facilidades que le ofrecían las librerías de la que ya se proyectaba como una futura gran ciudad, comienza el estudio del alemán, ya que también comprende que sin su conocimiento no podrá estudiar a sus filósofos. Escribe su primer ensayo denominado ¿Qué es y cómo se da la conciencia? Y según afirma en sus cuadernos autobiográficos, ya se ha entendido la ciencia de su vida. Nueva York le impresiona y le seduce, imprimiéndole sin perder el sentido de la realidad una sensación de independencia en medio de su trabajo, el estudio del inglés y la búsqueda de nuevos libros. Vale destacar la profunda impresión que le causó Franklin, quien coincidió a su misma edad y época en Nueva York, a quien admiró profundamente. Excelente resumen del propio Blanco sobre sus conclusiones durante este periodo, que le enseñó nuevamente el método que ya antes habían propuesto para el ascenso de lo físico hasta lo psíquico y de lo psíquico a lo imaginativo, para conducirme de lo imaginativo a lo cogitativo, que me dejó en lo puramente intelectivo. Blanco amplió sus conocimientos sobre la ciencia con las obras de Paul Ehrlich, William Oswald, entre otros. Continúa paralelamente con el estudio de los filósofos griegos y de autores y poetas latinos, entre ellos Lucrecio y Virgilio. Concluye que no ha existido nunca un filósofo verdadero sin exaltaciones anteriores, ni poeta sin inspiración sobrehumana. Solo así se aprende a razonar sobre el misterio del ser. De los griegos aprende que a través de Nietzsche, que un continuo llega a ser que jamás cesa, debería ser lo que construye la ciencia por excelencia, por lo que Blanco se concentra en definitiva en estudiar, anotar, analizar para escribir luego, lo que constituirá la gran meta de su larga vida. Ya después ese momento, Blanco piensa que debe iniciar la difícil labor de esbozar un sistema filosófico, hecho que le abruma por la inmensidad de la tarea que le espera.
La emoción estética, la creación artística y el esfuerzo intelectual, facultades intelectivas e imaginativas para llegar a la misma y a la metafísica de la música despiertan su atención. ¿Es la creación artística obra del azar? ¿Es el objeto de las artes la mera imitación de la naturaleza o la mera superación embellecedora de estas, intelectiva e imaginativas en la creación del arte? Estos temas son tratados por Blanco con profundidad en anteriores escritos. Luego Blanco se proyecta hacia la universidad con el estudio de los grandes filósofos alemanes, franceses e ingleses. Antes de 2 años, Blanco regresa a su natal Barranquilla lleno de experiencias enriquecedoras. Complementa su espíritu de temprana juventud con los estudios realizados como preludio para la futura metafísica de la inteligencia y ordena cronológicamente todos los escritos y ensayos que ha venido escribiendo desde sus albores, estableciendo el siguiente orden. Epítesis del conocimiento de sustancia, sobre el principio de individualización. Apuntes para una idea de método y proyecto de una metafísica inductiva, entre otros. Continuando con la biografía de Julio Enrique Blanco, hablemos sobre su segundo viaje a Nueva York. Blanco se dedica a trabajar de manera independiente y formar una futura sociedad comercial con sus hermanos. Durante este tiempo también estudió y decidió regresar a Nueva York en 1914. En esta segunda visita, la ciudad lo seduce, ya que fue allí donde experimentó por primera vez un mundo nuevo que enriqueció su vida emocional e intelectual. Blanco se siente atraído por lo estético, lo artístico, lo musical, científico, la danza, lo escultórico, lo pictórico y la arquitectura que la metrópolis ofrece. Además, busca seguir conociendo el mundo y las personas, centrándose en lo que llama sus visiones estéticas y las emociones que la generan. Durante este periodo, su lectura incluye obras sobre la pasión estética y artística, visitas a museos para apreciar la pintura y la escultura, y asistencia a conciertos de grandes compositores clásicos. Esto refuerza su creencia de que todo hombre es capaz de emoción estética y reafirma su convicción en el origen común de las artes y las ciencias. Blanco comienza a desarrollar su teoría estética y filosofía de las artes, incluyendo la psicofisiología de la creación artística. En este periodo realiza escritos y estudios sobre filósofos como Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Bernard Shaw, entre otros, que se convertirán en obras publicadas posteriormente. También se sumerge en la lectura de Walt Whitman y analiza diferentes aspectos de su obra, destacando la diferencia entre la poesía como arte de Poe y la cantidad cuantitativa de la obra de Whitman. Blanco plantea la pregunta de si la poesía puede dejar de ser una obra de arte verdadera. Finalmente, a partir de 1915, Blanco inicia una etapa de organización de negocios comerciales en colaboración con sus hermanos y viaja a Medellín y Bogotá. En Medellín conoce al médico antioqueño Luis López de Mesa, quien se convierte en su gran amigo y compañero en discusiones filosóficas y literarias. Bueno, y esto ha sido una parte de la extensa biografía de Julio Enrique Blanco. Nos despedimos y nos vemos en el próximo video.